Buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Aquí está la semilla que da buen fruto en directo, con una semilla espiritual para el alma. Amén. En primer lugar, por supuesto, tenemos que empezar orando y le vamos a dar las gracias a Dios y a pedirle que nos guíe, que nos ilumine y que en este instante Él sea el que hable por nosotros y todos podamos aprender de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que a partir de este instante seas tú, por medio de tu Espíritu, el que habla por nosotros. No queremos que sean palabras humanas, queremos que sean palabras espirituales, porque todo lo que salga en este instante al aire, anhelamos que sea de edificación, y para ello solo puede provenir de ti, porque si es proveniente de nosotros, va a ser para hacer caer a las personas, pero si viene de parte tuyo estas palabras, si eres tú el que estás hablando por nosotros, si nos dejamos usar como vasijas por ti, va a ser un momento de bendición. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, y te pedimos que le hagas llegar esta conexión a quien tiene que llegarle, para que tenga que oír esta palabra que hoy tú has puesto en nuestros corazones. Y se titula ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es tu valor? En el nombre del Señor. Amén. Amados todos, cuando comencé a ser un seguidor de Cristo, cuando comenzamos en los caminos del Señor y me introduje obviamente a conocer más de Dios leyendo la Biblia, cuando llegué a los Evangelios hubo algo que me pegó así como un golpe y me dejó knockout, me impactó mucho, y está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 24 al 28, y dice así la palabra del Señor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, estas palabras son textuales de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Versículo 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Versículo 27. Este es de quien está escrito por medio del profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y versículo 28, que fue el que más me impactó: os digo, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y ahora vamos a ver por qué me impactó tanto. Porque es que resulta que el ministerio que tenía Juan el Bautista era el de preparar el camino para el Señor. Él era un mensajero que enviaron delante de Cristo, nuestro Señor Dios. Él allanó las montañas, rellenó los valles y enderezó los caminos. Preparó el camino para cuando llegara
nuestro Señor Jesucristo. Grande ministerio. Él bautizaba para arrepentimiento de pecados, Juan el Bautista. Y con ese ministerio tan grande, luego resulta que Jesús nos dice que entre los nacidos de mujeres no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Pero en un mismo versículo nos lo pasa de tenerlo bien alto a ponerlo por el piso, porque nos dice en el versículo 28, como hemos leído, de San Lucas 7, que el más pequeño en el reino de Dios era mayor que él. Eso es lo que a mí realmente me dejó impactado. No entendía nada. Y es casi comprensible porque llevaba poco tiempo en los caminos del Señor y la palabra de Dios dice en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14, por medio del apóstol Pablo y revelado por el Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo realmente en esos tiempos sí pensaba así como un hombre natural, un hombre de la carne, pero eso que el Señor nos estaba explicando en San Lucas 7:28, que Juan el Bautista era el más grande entre los nacidos de mujeres, pero en el reino de los cielos él era el más pequeño del reino de los cielos, era mayor que él. Para eso había que tener una mente espiritual, porque en la carne, como a mí me pasaba, realmente no lo entendía. Yo le daba muchas vueltas a mi mente y me parecía un pensamiento ilógico ese Lucas 7:28. El más grande y el más pequeño a la vez es casi incomprensible. Hasta que ese pensamiento se me olvidó, nunca me olvidé, pero lo dejé como ahí estacionado, parqueado. Y un día seguí leyendo los evangelios, obviamente, y el Señor, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, mira lo que nos dice a partir del versículo 46. Nos narra la historia de el ciego Bartimeo. San Marcos 10. Versículos del 46 al 52. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo le seguía, y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo dar voces y escuchar que Jesús era el que iba a pasar por allá, él comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 52.
Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, lo que el Señor nos hace ver aquí, el por qué declaró de Juan el Bautista que a pesar de que era el hombre más grande, el profeta mayor, nacido entre las mujeres, en el reino de los cielos el más pequeño era de él. Y este es el punto, y ahora lo vamos a ver en varias veces más, como el Señor Jesucristo nos lo corrobora, que para el Señor es más importante lo espiritual que lo natural. Esta vida, esto es carne, esto se pasa, esto se va a acabar. El Señor en Génesis declaró que el hombre era polvo y al polvo iba a volver. El cuerpo humano se acaba, esta vida física también, pero la vida en el espíritu es por la eternidad. Allá están las moradas celestiales del Evangelio de San Juan 14:2, que el Señor habla: muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Amén. Aquello es eterno, esto es temporal. Por eso, para Dios es mucho más importante lo espiritual que lo natural. Y por eso le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Primero lo hizo salvo espiritualmente y con posterioridad lo sanó de forma física. Amén. Así es como el Señor nos ve con la importancia espiritual, y lo físico es realmente secundario. Al borde del camino estaba ese ciego, y no te conformes con las migajas. Confórmate con todo. Él te está sirviendo la mesa delante de tus enemigos. Él te está dando todo. Entonces no te conformes con las migajas. La mujer del flujo de sangre, en el mismo Evangelio de San Marcos, unos capítulos más atrás, en el capítulo 5, versículos del 25 al 34, cuando Jesús iba hacia la casa de Jairo, que se encontró con esa mujer del flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido por muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Amén. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí nos certifica el Señor lo mismo que hizo con
el ciego Bartimeo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En primer lugar, fue salva, fue sana espiritualmente, ¿sí? Y con posterioridad fue sana de lo físico. A ella le hizo que su flujo de sangre cesara, su azote, porque eso era como un azote, llevaba 12 años padeciendo ese flujo de sangre. Y en aquellos años, la mujer, cuando estaba en el tiempo del periodo, esos 7 días se tenía que apartar porque era inmunda, no podía tocar nada ni a nadie, porque aquel que lo tocase a ella sería inmundo también. Pues imagínate esos 12 años siendo considerada, tildada, etiquetada de inmunda. Es un sacrificio. Ella fue una mujer valiente, porque a pesar de que la podían haber reconocido y haberla incluso apedreado por haber salido al medio de la multitud siendo una mujer impura, entonces ella prefirió ser acusada de impura delante de la gente, pero fue a buscar a Jesús. Y Jesús la hizo salva espiritualmente y con posterioridad de forma física. Otro tercer caso. Mira lo que el Señor nos cuenta cuando sana al paralítico. En el Evangelio de San Marcos también, en el capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor que vinieron unos trayendo al paralítico que era cargado por 4. Jesús estaba en una casa predicando y estaba llena hasta la puerta y no podían acceder a él de forma normal. Y mira lo que hicieron estos 4 amigos con el paralítico. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo un hueco donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho donde yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Le dijo al paralítico. En el versículo 5 de San Marcos 2. Y en el versículo 11 le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Otra vez el Señor antepone lo espiritual a lo físico. En este caso, nuestro Señor Jesucristo podía haber aplicado primero el versículo 11 de San Marcos 2, haberle dicho: levántate, toma tu lecho y anda. Sí, porque Él tenía poder para sanar esa enfermedad de la parálisis de sus piernas. Pero ¿qué hubiera pasado si Él, nuestro Señor Jesucristo, lo sana primero físicamente? Hubiera cogido su lecho, se hubiera ido entre la multitud, y cuando estuviera por la puerta, Jesús le hubiera tenido que gritar. El versículo 5, la fe de estos amigos te ha salvado. Entonces, ¿por qué primero es sano en el espíritu? Porque si no, hubiera hecho eso, se hubiera ido, hubiera corrido nuevamente en pos del pecado. ¿Y de qué le hubiera servido a Jesús sanarlo físicamente? Por eso primero lo tenía que sanar en el espíritu. Y después lo sanó físicamente. Pero vuelve el Señor a enseñarnos que para Él lo primero es lo espiritual. Por eso está aquí, en este caso, la pregunta de este mensaje
¿qué importa más?, está resuelta. Tenemos el caso de Bartimeo en San Marcos 10. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La mujer del flujo de sangre, tu fe te ha hecho salva. Y con posterioridad, su azote, su flujo de sangre, cesó. El del paralítico, tu fe te ha salvado. Y después le dijo, toma tu lecho, vete y anda a tu casa. Esto es lo que el Señor me enseñó para hacerme ver el por qué Juan el Bautista, a pesar de que era el más grande profeta nacido entre las mujeres, realmente, comparado con la gente que está en el cielo, es el más pequeño, más grande que Juan. Amén. Y sí es verdad, cuando andemos por fe, como dice nuestro hermano Fernando Palacios, veremos los milagros. Primero tenemos que creer, y cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, somos sanos en el Espíritu, y luego vemos como efecto secundario de esa fe, de creer en nuestro Señor, los milagros hechos una realidad en nuestros cuerpos. Amén. En conclusión, en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, del 25 al 34, dice el Señor que nosotros no nos tenemos que afanar por nada, que ropa, vestido, techo, comida, todo eso, Él sabe que nos lo necesitamos, y Él sabe que nos va a proveer con todo eso. Entonces no nos afanemos. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Busca primero lo espiritual. Busca primero el reino de Dios, todo lo que a Dios representa, su justicia, que nos proviene por medio del justo que se llama Jesús, porque Él es el único justo, nuestro Señor Jesucristo. Y el resto, lo físico, comida, bebida, ropa y cualquier otra cosa que necesitemos para nuestro diario vivir, el Señor nos lo proveerá. Pero hagamos como el Señor Jesucristo mira. Primero lo espiritual, lo físico viene como efecto secundario, como añadidura. Amén. Amados todos, en el nombre del Señor, este fue el mensaje para el día de hoy. Quiero pedirle a Dios que por favor este mensaje se arraigue en nuestros corazones, que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a llevar con éxito al final de la carrera, y que miremos en primer lugar todo lo que a Dios representa, lo espiritual. Que no miremos a la derecha ni a la izquierda, que no nos importe lo material, que si mi primo tiene una pantalla de 52 pulgadas o mi vecina tiene mucho dinero, que a mí lo que me interese es esa meta y llegar a la carrera
terminada y con éxito y poder recibir mi corona. Eso es lo que tenemos que hacer, pelear para poder llevarnos nuestra corona. Para ello tenemos que poner en primer lugar lo espiritual, porque eso es lo que realmente al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu es lo que más les importa. Las cosas espirituales. Las cosas físicas son pasajeras. El Señor lo dice, que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Guarda tu palabra, su palabra en tu corazón, para que cada vez que hables, de la abundancia del corazón hable la boca, y que hables cosas espirituales y no carnales, porque todo lo que tú hables en el espíritu va a ser de edificación. Todo lo que yo hable en la carne va a ser para interés personal, porque el hombre es egoísta, el hombre es un interesado, es un avaricioso. Y si yo hablo como ser humano, como hombre, como carne, voy a hablar de tal manera que los beneficios lleguen para mí y no me importe lo de los demás. Y el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo me tengo que amar a mí mismo. Y si me amo a mí mismo y amo lo espiritual, para mi prójimo voy a desear tanto bien como para mí. Amén. Entonces yo en este instante deseo que tú, que me estás oyendo ahí o que me oirás en un rato, en primer lugar pongas lo espiritual, porque eso es lo que importa más para Dios. Y si tú y yo ponemos en primer lugar lo espiritual, mira nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado en el Jordán. ¿Qué le pasó? Se abrieron los cielos, bajó el Espíritu de Dios en forma de paloma y se oyó una voz que decía: «He ahí mi Hijo amado, en él tiene complacencia mi corazón». Mira qué importante es poner en primer lugar lo espiritual. Vas a complacer, vas a agradar el corazón de Dios. Y eso tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Luego, más adelante, nuestro Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración. Y si se acuerdan, Pedro, cuando vio a Jesús con Elías y Moisés, se despertó y dijo: «Uy, Señor, qué bien que esté acá, que estemos acá. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En ese instante se cubrió el monte con una nube que representaba a la presencia de Dios. Y Dios dijo: «He ahí mi Hijo amado, a él oíd». Entonces, si tú y yo ponemos en primer lugar las cosas de Dios, lo espiritual, Dios se va a agradar en su corazón de tu vida. Y Dios nos va a poner a ti y a mí para que la gente, las naciones, tu barrio, tu familia, todos nos oigan, porque como se agrada de ti y de mí, de nuestra manera de vivir, porque vivimos conforme a su voluntad, hacemos lo que a Él le gusta, Él va a decir: «Oíd a ellos,
Ellos son mis hijos amados en los cuales yo me complazco. Nos van a poner como referente. Nos van a poner como guía nuestro Señor Dios. Amén. Y sí, yo quiero ser alguien que la gente se fije en mí y que me siga, pero porque yo pongo en primer lugar las cosas de Dios y yo soy el reflejo de Dios, y que la gente vea en mí, que la gente vea en ti el reflejo de Dios y te puedan seguir a ti, pero porque yo somos seguidores de Cristo. Amén. Si es verdad, mi hermano Fernando, lo que dura para siempre es lo que no se ve, y lo que se ve se acaba. Por eso tenemos que mirar espiritualmente, porque la fe nos hace vivir lo que no vemos. Pero si nosotros vivimos por lo que vemos, eso no es fe, porque no estoy creyendo, lo estoy viendo físicamente. Pero si tú y yo miramos con fe, estamos creyendo y vamos a ver lo que está por venir, que es mucho mejor que lo que ya ha venido, que lo que ya hemos recibido. Y mira que lo que hemos recibido es muy importante, porque hemos recibido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo eso, ¿cierto? Para ello tenemos que creer en Él, en su nombre y en su obra redentora en la cruz. Pero ¿por qué entonces lo que está por venir es mucho mejor que lo que ya ha venido? A pesar de que mi salvación sea importante, cuando vuelva por segunda vez nuestro Señor Jesucristo, va a venir para el arrebatamiento o para el levantamiento de los muertos. Depende de si estamos vivos o muertos, que hemos ido a descansar esperando en el Señor. Va a ser para que nos lleve para morar en esa habitación eternamente allá en la Nueva Jerusalén, como hemos dicho antes, de San Juan 14:2, ¿sí? Por eso es muy importante que tú y yo miremos primero lo espiritual antes que lo físico, porque el Señor nos lo ha demostrado hoy por medio de su palabra. ¿Qué importa más? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, el más grande profeta nacido entre las mujeres. Amén. Y este es el consejo para el día de hoy en el nombre del Señor. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ya vendrá por añadidura. Amén. Dios los bendiga grandemente. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por habernos enseñado por medio de tu palabra qué es lo más importante. Ahora te pedimos que por medio de tu santo y bendito Espíritu nos des sabiduría, nos des entendimiento y nos des revelación de tu santa y bendita palabra, para que la pongamos por obra cada día, para que podamos entender que para ti lo más importante es lo espiritual. Ayúdanos, Señor, porque sin ti estábamos perdidos, sin ti lo espiritual en nosotros no existía, y si ahora te dejáramos de la mano, nos volveríamos a perder y volveríamos a tirar para lo carnal, para lo natural, y nos olvidaríamos de lo espiritual. Y lo imprescindible en nosotros y en todos es que lo espiritual sea lo primordial, porque eso nos lleva a la vida eterna
y a preservar nuestra salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados todos, Dios os bendiga. Les quiero pedir que si han considerado este mensaje importante, lo compartan con sus contactos de Facebook o de cualquier otra red social y les hagan ver que a Dios lo que más le importa es lo espiritual. Amén. Bendiciones, familia. Se les ama en el nombre del Señor.